Buenísimas tardes, tomarte unas cañitas, luego después un vino, luego después irte al cine, luego después que si otras cañitas más, echarte unos bailes. Casi todo nuestro ocio se ve envuelto por el alcohol y en muchas ocasiones también por incluso macrobotellones, también a consecuencia pues, de la precariedad que sufren muchos de nuestros jóvenes y bueno, pues la necesidad de socializar después de una durísima pandemia. Entonces no sabemos si se les está criminalizando, si no, si se puede beber desde la responsabilidad y para ello hoy con la temática botellones nos hemos rodeado de una mesa pues espléndida, una mesa de estas pues que una tiene que imaginarse, cariño, porque nosotros siempre te invitamos a que le des ahí un poco al pensiero. Vamos a presentar, bueno, vamos a dejar que se autopresenten, aunque yo ya sé pues a qué os dedicáis en vuestra vida, en mi vida, así que empezamos por ti. Pues nada, yo repito, de aquí el público eres Angel, estará como la canción de Robin Williams. Mi otro perfil, porque estaba ahí. Y nada, yo soy Ángel Aranda, estuve en Queremos Entrar, que es un movimiento que cambiamos la ley de espectáculos de varias comunidades para que se los menores a los conciertos. Y además, pues trabajo en la Casa Encendida y comisario del Festival Puberty, pues dedicado a menores de 26 años. Tenemos todos los artistas de esas edades. Pues de locos. Pues nada, enhorabuena, vaya. A mí es que esta gente, me sorprende mucho, Ángel, que hagas tantas cosas con tan pocos años. Bueno, ahí estamos, eso es pico pala. Eso es brutal. Sara. Bueno, justo, yo no tengo un currículum tan extenso, ¿no? Yo soy estudiante de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, vengo aquí a dar un poco la idea de botellón y tal, sobre todo también por el grupo de recogida de residuos que iniciamos allí en nuestra facultad. La dejan bien guarra, los de Derecho. Sobre todo los de Derecho. Sobre todo los de nosotros Derecho. No, nosotros no, nosotros somos responsables. Laura. Hola, yo soy maestra de profesión y he estudiado eso, pero subo vídeos a YouTube de vez en cuando en catalán y ahora trabajo en la radio, así que me podéis escuchar en RAC Sensing. Laura, ¿por qué te has sorprendido? Pues porque es muy surrealista, o sea, yo en qué momento me pongo a estudiar 5 años de educación para trabajar en la radio, pero bueno, cosas que pasan en 2021. Hombre, claro, pues igual que yo Derecho, mi vida. No, aquí tenemos el ejemplo. Paul. Buenas, pues yo soy estudiante de Trabajo Social y nada, soy de Barcelona, siempre he vivido ahí y ahora este año estoy aquí viviendo en Madrid, pero sigo estudiando en la Universidad de Barcelona. ¿Y te gusta Madrid? Hombre, pues de momento está bien, sobre todo que he coincidido con que nos empiezan a dejar salir, a ir a los macrobotellones, a todo, así que bien. Ah, vale, o sea que tú eres de los que asiste, ¿no? De vez en cuando, una vez al año no hace daño, dicen. Ostras, esos refranes son más viejos que la tos, Paul, míratelo a ver. Hagamos un revisionado. Marta. Sí, yo soy Marta, soy de Barcelona también, estoy estudiando segundo de fisioterapia en la Autónoma de Barcelona y bueno, pues estoy un poco como Paul, ahora que ya nos dejan salir, pues haciendo un poco más de vida social también. Muy bien, Marta, hija, pues la vida social. Ana. Bueno, pues yo soy Ana Álvarez y soy trabajadora social también. Trabajo en el Departamento de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Ya se han puesto todos así. Claro, lo siento, soy la boomer del grupo, soy consciente de ello, pero bueno, me gustaría escucharos a vosotros, que sé que tenéis muchísimas cosas que aportar también. Bueno, o sea, tú como desde ahí, desde donde tú estás trabajando, yo solamente quiero preguntarte si así en un primer approach los jóvenes estamos un poco adictos al alcohol. No es tan así. No es tan así. Ni un poquitito. Bueno, es que el alcohol, más que llegar a la adicción, tiene sus riesgos, ¿vale? No tenemos que pensar en el adicto como tal, sino prevenir, ¿vale? Prevenir los riesgos y también tener una visión del ocio un poquito más abierta, que no sea concentrarnos en consumir alcohol. Exacto, que te puedes hacer unos TikToks, cualquier cosa así. Por ejemplo. Exacto. Y TikToks sin móvil incluso, por qué no decirlo. ¿Cómo estás? Bien, yo soy Nerea y soy de Aloera, un pueblo de Guadalajara, y estoy metida en algunos grupos, estoy en la radio del instituto y también estoy en los corresponsales juveniles de nuestro pueblo. Vale, Nerea, ¿eres tú la ambulancia? Soy la ambulancia de mis amigos. Bueno, sí. A ver, cuéntanos este detalle porque me ha parecido muy gracioso, Nerea. Pues yo voy a los botellones con mis amigos, ¿Sí? Somos un grupillo pequeñito, y yo soy como un poquito la mami del grupo. Yo pues llevo las botellas de agua, yo llevo a veces algunos sándwiches por si no han comido. ¿Te los llevas tú de tu casa? Sí, a veces quedamos a cenar, entonces a veces pillas algunos sándwiches y luego te los llevas. De hecho, yo controlo un poco
a mis amigos de que no se pasen mucho. Oye, Entonces, me llaman ambulancia. Nerea, escucha una cosa, ¿y cómo se vive ser la ambulancia? O sea, ¿cómo se vive ver la transición desde fuera de la embriaguez? Es muy curiosa, es muy graciosa, sobre todo porque... Graciosa, ¿eh? Ojo, es muy ojo al graciosa término. porque tú estás tranquilamente hablando con alguien y de repente ves a todos salir corriendo en medio del campo y tú sin saber por qué. Y dices, ¿y yo ahora qué hago? Cojo las cosas, sigo... Claro, les doy un sándwich, ¿no? Claro. No sé. Efectivamente, vale, entiendo. Bueno, yo voy a partir de una primera premisa y es saber un poco, para orientar las preguntas, ¿quiénes de aquí bebéis? A ver, vale. En su justa medida, ¿no? cuando, No, pues, nunca En hay su que justa pasarse. medida, vale, fenomenal. Bien, bueno, pues eso está muy bien. ¿Desde qué edad lo hacéis, más o menos, Ángel? Pues, Honestamente, ¿eh? Honestamente, pues recuerdo que fue cuando estaba pues más o menos en tercero de ESO, porque Eso es heavy, ¿eh? O sea, ojo. Yo soy de pueblo y allí, pues, a ver, lo típico que hay una romería o algo así Sí. y te pues el día en el que está la romería o lo que sea, pues te vas allí donde está el santuario a beber y estas cosas, ¿no? Pues yo recuerdo que pues eso en tercero de ESO. En el nombre de Dios, dices. Sí, venga, de la Virgen, claro. de la Virgen en ese caso, pero sí, desde esa época más o menos. Sara, ¿tú desde a qué edad empezaste a beber, más o menos? Pues que Esto yo parece recuerde- Alcohólicos Anónimos de Sí, pronto, sí. ¿verdad? Así todos sentados. Bueno, hola, mi nombre es Sara y empecé a beber a los 14 años más o menos. 14, 15 años. ¿Pero de ciegazos de fines de semana o cuál era un poco el...? No, a ver, al inicio no, eventual. digamos que, claro, cuando sobre todo empiezas a beber, al menos me pasó a mí, es porque empiezas a conocer gente, ¿no? Empieza a ir como ya eres adolescente, guau, vámonos al parque los viernes, entonces pues esto que cogías una botella entre el grupo y nada, pues se te iba un poco la tarde ahí. Y eso. Marta, ¿tú crees que, por ejemplo, hemos necesitado, como yo decía al principio, del alcohol para socializar? A ver, yo creo que el alcohol ahora mismo hace gran parte, pero no es lo principal y tampoco yo creo que los jóvenes salimos con el alcohol en mente para socializar, ni lo necesitamos ahora mismo como una ayuda para socializar tampoco. Simplemente es como un añadido y pues está ahí y bebemos y socializamos, pero no dependen uno del otro, yo creo. Y, por ejemplo, Paul, ¿tú has estado en algún macrobotellón de estos que se han organizado en Madrid? No he estado en los grandes, sí que hubo uno en Ciudad Universitaria, si no recuerdo mal, que hubo ahí como, pues, dijeron 25.000 personas o tal. No estuve en ese, pero sí que he estado pues eso, en fiestas de la uni, en que no se organiza nada como tal, pero está todo el mundo ahí pues bebiendo, con música, tal. Y así que sí, por alguno me he pasado. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo se organiza la gente, o sea, para ir a los macrobotellones? O sea, me interesa, ¿hay un grupo de Telegram o algo por el estilo? Ojalá, porque es que siempre termina ¿Cómo siendo de... aparecen 25.000 personas de repente ahí? O sea, quiero decirte, más que en un mitin de cualquier partido político. Yo siempre es porque alguien le ha dicho a alguien, que le ha dicho a alguien que venga. Entonces hay veces que hasta vamos de esto de, pero estamos seguros de que hay algo y normalmente sí hay gente bebiendo, así que es lo que buscamos. Pero que yo sepa no hay gente nada así bebiendo, organizado. ¿qué Un es grupo lo de que Telegram. buscamos? Vale, entiendo. Bueno, pues avisadme, no sé, o sea, quiero decirte, es por curiosidad. Yo tengo una pregunta para Ana. ¿Por qué creéis que se están dando estos botellones tan multitudinarios ahora y cuánto tiene que ver de estas convocatorias a través de redes sociales? Bueno, las redes sociales son el facilitador, como ha dicho Paul. Que, por cierto, le voy a querer en mi grupo para que me mantenga informada de dónde vais a hacer el próximo, Claro, es que para yo también intervenir. ¿Vale? Pero por Entonces, saber, es que yo quiero ir allí simplemente para saber. bueno, nosotros es que intervenimos desde un ¿Que punto... intervenís cómo? No, en los entonces no, botellones, desde un punto de vista socioeducativo. Nosotros tenemos un programa dentro del Ayuntamiento de Madrid que es Acción Botellón, que lleva bastantes años. Porque Sí, Acción esto Botellón, es verdad. Esto del macrobotellón o el botellón no es un fenómeno nuevo. No. Nosotros llevamos interviniendo en espacios de ocio desde el 2008 y ya Acción Botellón, como se conoce, desde el 2017. Íbamos a festivales, a fiestas del distrito, porque los macrobotellones ya estaban prácticamente extinguidos. Había más reuniones más pequeñas. Entonces, en las fiestas del distrito sí se congregaban mucho más jóvenes a beber y era lo que hacíamos. Ahora, con el tema de pandemia, pues hemos tenido que desmontar la carpa y recorrer a pie los puntos. Vamos siguiendo las informaciones y ahí nos presentamos donde hay botellón, dando ¿Qué hacéis? consejo.
Pues los equipos son un equipo formado por gente bastante joven y se acercan a los jóvenes, les dan consejos sobre reducción de riesgos. Hacemos un poco pues la función de Nerea, ¿no? Pero a nivel profesionalizado. Pero sin sándwiches. Entonces os echan. Pues te tengo que decir que hace años, cuando teníamos carpa, sí que en alguna ocasión hemos dado bocadillos, porque la ingesta de alimentos pues reduce los riesgos también. Vale. ¿Y cómo lo toma la gente de Acción Botellón? Pues la verdad es que muy bien. A ver, los equipos son muy profesionales, son muy jóvenes, pero como vosotros, igual muy preparados, se acercan a los jóvenes y los jóvenes pues lo admiten muy bien. De hecho, cuando les preguntamos al final qué les ha parecido, si es útil, el 100% les resulta súper útil la información que les damos. Con todo el pedo te lo dicen, en plan, ¡estado de locos, Ana! Sí. No, les gusta porque a los jóvenes les gusta que se les dé información, porque la información es muy importante para poder elegir y decidir bien. Oye, Sara, ¿y a vosotros cómo os dio por Brigada Limpieza? Y además es que elegisteis el nombre Brigada, no Acción Limpieza, bueno, Brigada Limpieza. Grupo, un poco como se quiera llamar, pues fue de la manera más inocente posible. He de decir que culpable, algunos de los que estuvimos en el grupo fuimos a la macrofiesta esta que hubo en Ciudad Universitaria, de manera completamente accidental, he de decir. Accidental. Pero completamente, de verdad. Nosotros estábamos ahí con nuestra gente haciendo nuestras cosas, igual los de Derecho con lo suyo, los de Medicina, Veterinaria, y pues de repente 4 horas después había 25.000 personas ahí. De verdad, nadie sabe cómo se originó esto. Es, pues como ha dicho Paul, el boca a boca. Y de repente veías pues, corrientes de gente entrando a Ciudad Universitaria. De todas estas cosas, sí, de verdad es buenísima, claro. Vale. Sí, no hay ni un grupo, ni un... Por Instagram, chicos, estamos aquí, venid. Vale, ¿y cómo viviste tú ese macrobotellón cuando empezabas a ver que se te llenaba de gente, que te pisaban el césped de la Facultad de Filosofía? Que eso no lo reponen, mi vida. Ya, no, si nos han cerrado unas zonas para... Para beberla. Claro, la gente estuvo en lo que es la zona del multiusos, llamamos, ¿no? Que es una explanada entre 2 edificios muy grandes, y nos la han vallado. Y creemos que es precisamente pues, para evitar que haya reuniones tan grandes. Pero vamos que... La limpieza. La Brigada Limpieza. Sí, eso surgió pues simplemente por eso, estuvimos por ahí, pues vimos que por un lado, ¿no? Qué bien, qué divertido, qué guay, pero por otro lado era el decir, tío, estáis tirando toda la porquería al suelo, os estáis metiendo donde no hay que meterse, esto va a quedar hecho un desastre. Y fue literalmente un, oye, tíos, mañana nos pasamos a limpiar. Venga, vale, pues mañana nos pasamos a limpiar. Oye, pues mira qué bien, Sara. Sí, y desde la organización que tenemos allí los alumnos de filosofía, algunos, pues nada, por ahí así por grupos, organizamos pues distintos horarios, porque hay gente que trabajaba que no podía y durante el fin de semana intentamos moverlo también por Twitter e Instagram y quien podía pues se pasaba, recogíamos, traíamos material y ya está. Oye, pues muy bien, Sara, hija, de verdad, qué orgullo, ¿eh? Para que luego digan. Laura, ¿tú has estado en los botellones estos de Barna? Pues no he estado en ninguno así convocado de estos de 25.000 personas que solo se va ahí a hacer botellón como tal, pero sí que te puedo decir que siempre he estado pues, en fuera de conciertos que ya están organizados por alguien, o en el exterior de discotecas, o fuera de partidos de fútbol incluso, o sea que al final no es todo la convocatoria por redes, sino que esto se ha hecho siempre un poco. Desde que el mundo es mundo. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, cuando veíais ahí las imágenes pues eso, de Barcelona, esos botellones que al final acababan en actos vandálicos, con heridos, que yo sé que respecto en proporción a la gente que se reunía, pues a lo mejor no es mayoritario ni muchísimo menos ese número, pero que al final sea como un poco una lacra en la que la gente diga, joder, en eso no? Pues sí, eso sabe mal, la verdad. Y aparte de eso, ¿no? Que dices tú, que la gente se está focalizando solo en eso, criminalizando un poco a lo que es el colectivo joven, cosa que también siempre se ha dado en cualquier crisis, es lo más fácil, sino que a mí me sabe mal también porque creo que con la pandemia, con estos 2 años de aislamiento, hemos perdido mucho contacto comunitario. O sea, hemos perdido pues, el conocer al Manolo, al del bar, a la Paqui, de la pescadería, lo que sea, que tú vas por la calle y sabes perfectamente quién vive allí y quién no, y que estás molestando cuando estás tirando basura al suelo o que estás molestando cuando vas gritando por la calle a las 4 de la mañana. Y al final, con la reducción de estas fiestas populares, a lo mejor más de barrio, más de celebrar pues, cosas cotidianas con tus vecinos, pues se pierde un poco esos valores comunitarios que creo que es lo que va faltando también a las generaciones que subimos por este aislamiento, no por nada más. Bueno, bien visto. Nerea, ¿tú piensas que los medios distorsionan la opinión pública que se tiene sobre vosotros? A ver, yo creo que se centra principalmente en una mayoría que lo está haciendo mal.
o tampoco mayoría, hay mucha gente que no lo hace, o hay gente que hace botellones, pero luego es más tranquilo, tampoco van por ahí gritando, tirando contenedores. Claro, o sea, te buscas ahí, te reúnes y ya está. Sí, te reúnes, por ejemplo, en medio de, yo qué sé, de un descampado, en donde no molestes a nadie y puedes pasar bien la noche poniendo música o haciendo cualquier cosa sin necesidad de molestar a nadie. Oye, pasar la noche, ahora que viene el fresco, ¿qué hacéis? Pues no lo sé. Hostia. Ya veremos lo que Abrigarse. pensamos. Abrigarse, ¿no? Abrigarse total. ¿Tú crees, Ángel, que se está demonizando un poco el comportamiento de los jóvenes? Por supuesto. Como Además, as usual, ¿no? Venimos de la pandemia, que la culpa de las últimas olas la tenían los jóvenes, pero porque no estaban vacunados, básicamente. Entonces, si ya arrastramos de este conflicto generacional que viene de muy lejos y lo vamos a cada mini problema que hay echándole la culpa a los mismos, pues es que vamos, estamos siempre en la misma cosa. Ya, eso es importante, chicos. Yo desde aquí lanzo que cuando nosotros nos hagamos mayores, como por ejemplo yo, no echemos la culpa a los que tienen 18 y así sucesivamente. Es a lo mejor una acción que podemos hacer como generación, efectivamente, pues no echarle la bronca, o sea, que nos dé igual. Bueno, Marta, ¿te da igual a ti, por ejemplo, el ruido que se puede generar hacia los vecinos o cosas así? ¿O lo tienes en consideración? A ver, yo obviamente tengo en consideración pues, que cuando salimos pues, hay que llevar cuidado con el ruido que se hace, porque si salimos por la calle o vamos por la calle con un altavoz o algo, pues a ciertas horas hay que tener en cuenta que la gente está durmiendo. Y pues obviamente cuando hay macrobotellones pues siempre se hace como en zonas que están como un poco más apartadas, que intentamos que no molesten demasiado también, ¿no? Por ejemplo, si nos fuimos a Plaza España por la Mercè, que vale, que si estábamos pues, por ahí cerca del recinto de la Fira de Barcelona y la Fuente y todo eso, que ahí no vive gente, sí que más abajo cerca de la plaza pues sí que vive gente y que seguramente el ruido molestaría, pero aún así intentamos pues tener el máximo de cuidado porque obviamente nosotros queremos salir de fiesta, pero también tenemos que respetar el descanso de los demás y pues que el que no quiera salir que se pueda quedar en casa tranquilamente. Total. Paul, ¿tú crees que la gente se pone violenta con el alcohol? Que hay gente que sí, pero es lo que decíamos, bueno, lo que venimos diciendo un poco todo. Hay de todo y siempre habrá de todo. Igual que alguien hace un acto vandálico, alguien se pone violento y sí que es verdad que el alcohol muchas veces es como, no diría la excusa, pero sí la manera a veces de aumentar esa violencia, pero creo que quien es violento con el alcohol probablemente ya sea violento de por sí. Entonces, creo que sí que es un agravante, pero no es el culpable principal. Oye, y a las personas que vais a algún botellón así o que habéis ido a botellones recientes, Sara, incluso Ana, a través de la acción, ¿veis a gente muy joven, en plan menores de edad? Pues sí, ese es el gran problema, porque nosotros en las intervenciones lo que nos estamos encontrando este año algo menos, porque ha sido como un 40% de menores de 18. Pero el 40% menores de 18 años, sí, los botellones. Pero es que en el año 2019, que fue nuestro gran año del botellón con el que más intervenimos en fiestas, en festivales y demás, nos encontrábamos que más del 60% eran menores de 18. Wow. Entonces, al hilo de lo que comentaba Paul, bueno, el alcohol es un facilitador, ¿vale?, de muchas conductas, es un desinhibidor, sí que puede provocar acciones más violentas, lleva sus riesgos y independientemente de las molestias a los vecinos, de los ruidos, de las basuras, que también son importantes, nos hace daño en nuestro físico y nos hace daño en el desarrollo en nuestro desarrollo de y sobre todo a ciertas edades. No tenemos que asumir o tenemos que intentar romper esa asociación que hacemos entre el consumo de alcohol y diversión, porque yo creo que todos los que estamos aquí podemos describir un montón de oportunidades de ocio o de actividades que nos hacen sentir bien y que no están relacionadas con el alcohol e incluso son incompatibles, ¿no? Como la práctica deportiva, que nos ayuda también a socializar, o un montón más de actividades. Y eso es el tema lo que nos está preocupando. Y como tenemos muchos jóvenes y bastante pequeños, es también muy importante el trabajo que se hace a nivel de las familias, ¿vale?, que nosotros desde el Departamento de Prevención del Instituto de Adicciones tenemos un programa específico para familias y también la intervención que hacemos en las aulas y con el profesorado y otros adultos de referencia, pues para este tipo de cosas, para intentar romper la vinculación que hay del ocio y el alcohol y trabajar sobre los riesgos.
Claro, e incluso, o sea, no te voy a decir enseñar a beber, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor hay cuestiones que no se pueden eliminar drásticamente, pero que sí que no sea de una forma como compulsiva. Laura, yo no sé si tú has vivido algún escenario así un poco chungo, a título personal o en algún colega próximo, alguna cosa que tú hayas dicho, lol, esto no tiene gracia. Pues sí, la verdad es que con esta frase de esto no tiene gracia, ¿no? Porque incluso a veces parece divertido. Yo incluso he llegado a ver eso, ¿no? Adolescentes que yo conozco del barrio, de lo que sea, que van con sus amigos e incluso les parece divertido que alguno de ellos esté tan pasado pues que no sea capaz de responder conscientemente o que esté ya fuera de sí, ¿no? Y yo creo que los propios adolescentes también tienen que ver dónde está el límite y deben de ver dónde está la situación grave y dónde hay que parar de reír. Ya, total. Sara, ¿tú has visto algún así caso, alguna movida que tú digas, santo Cristo? O sea, vamos, yo es que personalmente puedo contar también algunos escenarios que he dicho yo, válgame, pero prefiero que lo contéis vosotros. Yo creo que realmente cualquier persona que haya ido a un botellón medianamente grande o sin ser grande puede contar cualquier experiencia de estas. Que un colega se pase de rosca y se meta media botella él solito y pues acabe como acabe. Media botella, ¿eh? Bueno, yo he visto gente beber mucho más, es decir, cosas realmente preocupantes, pero preocupantes. Pero realmente, claro, yo quería plantear, porque es la verdad que es sorprendente, ¿no?, que haya tantos menores de edad en los botellones, sí, pero al mismo tiempo surge la pregunta, ¿no? Es bastante lógico. Digamos que los mayores de edad tenemos la opción de ir a discotecas, de ir al bar debajo de mi casa o de irme a una fiesta privada, a seguir consumiendo lo mismo o más de lo que se está consumiendo en ese botellón. Pero claro, un menor de edad que no puede pasar a este tipo de acceder a este tipo de socialización. Pero es que las opciones que me has dado son todas relacionadas con el alcohol. Claro, no, sí. No estoy defendiendo la participación de... Sí, lo comprendo totalmente, pero para que veas hasta qué punto llevamos en el inconsciente colectivo el consumo de alcohol como opción de ocio. Sin embargo, puedes hacer un montón de cosas más. No, sí, yo opino igual, de verdad. Simplemente quería, digamos, sacar un poco, contrastar el por qué se ve tan, digamos, escandaloso que haya tantos menores de edad o tanta gente haciendo botellones y no por el contrario, ¿no?, que esa misma gente lo pueda hacer de manera legal en otros sitios regulados. De hecho, Ángel es una persona que promovió una acción hace años para que pudiesen acceder a conciertos y a salas donde solamente están habilitadas para mayores de 18 años, Ángel. Que la cultura, por supuesto, es un ocio alternativo, pero venimos de la pandemia que las entradas de conciertos han subido bastante de precio porque los aforos se han reducido y igualmente, aunque en el Ayuntamiento de Madrid tiene iniciativas como Jobo, eso solo cubre de lunes a viernes. Leía, le comentaban antes, el otro día, que en 2021 el Ayuntamiento se ha gastado 65 millones de euros en horas extras en pagar a policías para disuadir botellones. Y le decía que si ese dinero... ¿Ese dato es real? Estaba en el mundo, que tenían que contratar no sé cuántos policías... 65 millones de euros, chicos. Yo cada vez que me decís a dónde van mis impuestos voy haciendo Creo así. que solo del fin de semana pasado eran 50.000 euros o algo así. ¿Solo un fin de? Para pagar extras. Para pagar extras a los policías para ir a disuadir. Digo, si ese dinero lo cogen y lo meten en el Jobo o en el bono cultural de Pedro Sánchez y nos llevan al teatro o a lo que sea los fines de semana, pues mira, igual no hay que hacer tanto... Pero el caso Evil Inés, be like, qué bien, ¿a dónde van todos mis impuestos? Estoy tranquilísima. El caso es que sí que hay muchas alternativas, o sea, hay alternativas de ocio. Desde el Ayuntamiento, en el Departamento de Juventud, con el que yo me coordino un montón, como llevo el ámbito comunitario, pues estoy con policía, con juventud. Bueno, el caso es que se hacen un montón de actividades. Y ellos lo que nos comentan, que siempre que sacan algo que tiene que ver con la formación y el empleo, eso se les llena a más no poder, y sin embargo las cosas a lo mejor de ocio nos cuesta mucho más el que llegue y la gente joven y participe, y las hay, ¿eh? Pero parece Nerea, como tú, por que ejemplo, es complicado. ¿qué cosas te hacen risa de ocio a tu grupo de colegas? O sea, quiero decir, te llega el fin de semana y ¿qué hacéis? Bueno, yo es que mi grupo de colegas somos un grupo muy reducido y se podría denominar un poquillo rarito. Entonces... Ay, mi vida, ¿pero por qué? Porque a nosotros nos gusta... Disidente, a mí me gustan los grupos disidentes. Nosotros hacíamos series los fines de semana. A nosotros nos gusta más pues jugar partidas de rol o vamos a cenar y luego jugamos. Pero, por ejemplo, cuando vamos a los botellones yo creo que se ve sobre todo gente más joven
porque es, vaya, si... Más joven que tú. Sí, más joven que yo, que bueno, que yo tengo 17, Claro, todavía claro, no soy mayor. Claro, pues te Pero digo, más joven que tú, ojo, claro. Sí, porque los ves y es como que ellos se creen que son súper mayores y súper adultos Van así y que como una pueden actitud hacer con la de riñonera todo. cruzada, tal. Sí, y luego en realidad yo creo que lo hacen para sentirse más mayores y para llamar la atención, porque ellos necesitan como esa autoconvicción de que nadie les va a decir nada porque son mayores y como beben pueden hacer lo que quieran. Ya. Y eso no es así. Bueno, pero yo creo que eso, o sea, yo personalmente, yo es que he crecido así, Claro, o sea, he crecido haciendo eso. Es que yo creo que todos en ciertas edades, ¿no? Cuando empiezas a abrirte un poco al mundo, es a lo que tiendes, a intentar acceder a esas actividades que se supone que están destinadas solo para los adultos, ¿no? Para esa gente que tú ves con esos ojos de, wow, ya está en la edad adulta, y tú lo que intentas es copiar, es imitar, para sentir que tienes esa madurez o lo que sea. Paul, ¿qué piensas de hacer espacios exclusivamente para botellones? Como por ejemplo el botellódromo de Pontevedra y así sitios, espacios en los que bueno, pues la gente pueda ir, distenderse un poco y luego después que quede reducido solamente a ese ámbito y que no, pues yo qué sé, nos carguemos la universidad o yo qué sé, o que los policías sepan dónde encontraros. Es decir, veo mucho más viable que la gente sea, vería mucho más normal que la gente sea limpia de por sí, que haya que ir a un sitio concreto a tal. Pero la verdad es que es eso, es que a veces se va a los botellones, o al menos desde mi punto de vista, más por el ambiente de eso, de estar con música, con tus amigos, en el aire libre, tal, que por el hecho de beber como tal y emborracharse mucho. Entonces, como para mí el objetivo principal no es el alcohol como tal, ir a un sitio específicamente a beber se me haría raro, pero bueno, a ver, supongo que vamos a bares, así que tampoco es tan distinto. Claro, o sea, no, simplemente es el hecho de, no sé, Marta, ¿tú qué piensas? O sea, de que haya un espacio pues para no guarrear otros, no sé si me explico. Marta. Sí, te entiendo. La verdad es que no había habido y bueno, sí, es una solución que quizás funciona. A mí también se me hace un poco raro, como dice Paul, de que haya un sitio específico para esto, pero quizás funciona, no es una mala idea, me parece a mí. Estaría interesante probar, porque al fin y al cabo, si preparar un espacio solo para eso, pues estaríamos como un poco más controlados y sabríamos que no hay nada que destrozar, se podría limpiar más fácil, en plan nosotros mismos limpiamos lo que recogemos, o sea, lo que usamos, y quizás funcionaría, no sé. Laura, ¿tú piensas que se señala al que no bebe? Sí, creo que lamentablemente sí que está pasando eso, aunque creo que es cada vez más la gente que al menos yo me noto que voy creciendo, que a lo mejor no pienso lo mismo ahora con 26 que lo que pensaba con 16, que sí que era del club de vamos a hacer algo que esté prohibido para sentirnos más mayores, y realmente creo que la gente se da cuenta más temprano de que no tiene ningún sentido consumir compulsivamente alcohol por vicio, porque es lo que se hace cuando se queda y punto, porque a veces es que incluso nos sorprendemos a nosotros mismos quedando y diciendo todos, venga, una cerveza, y luego nos miramos y decimos, ¿para qué? Si son las 4 de la tarde, a lo mejor no hace falta, ¿no? Creo que sí que cada vez nos damos cuenta más temprano, pero es eso, que es, al final el que no bebe por convicción y que te hace reflexionar sí que está un poco apartado y se lo considera un poco el rarito, ¿no? Nerea, ¿tú tienes este caso? No, ¿Te sientes señalada? No, yo estoy en desacuerdo en este caso, porque yo voy a los botellones con mis amigos y yo no bebo. Y ellos tampoco me dicen de... Bueno, pues porque no bebas, pues ya no vienes con nosotros. No tiene nada que ver. Es más, pues te lo puedes pasar igual de bien sin beber que con beber. Y tampoco te van a discriminar por ello. A veces te ofrecen, dices, no, ya está, y respetan tu opinión igual que pueden respetar al que quiere otra o no quiere. ¿Tú crees que hay un prejuicio, Ángel, respecto de los astemios? Yo creo que no, vamos, una de mis mejores amigas es astemia y jamás la hemos incitado a beber alcohol ni nada de eso, ¿sabes? Que es como natural, ¿sabes? Si no le apetece o no le gusta, pues tampoco hay que forzar a nadie a hacer algo que no quiere, ¿no? No, absolutamente. Sara, ¿tú crees que si tuvieses dinero para ir a bares, etcétera, irías y no harías botellones? ¿O estás como con Paul respecto de que, bueno, pues es un sitio que te gusta estar al aire libre? Ver la bóveda celeste, las estrellas fugaces, porque eso es para lo que queda la gente ahí, al ritmo de Ponaeri. Yo es que personalmente voy de un lado a otro en cuestión de apetencias, ¿no? He de decir que llevo unos años en los que prefiero estar tranquilita. Si quieres beber, pues te tomas un par de cervezas con tus amigos, sentadito en un bar, porque mucho barullo no me... Pero ¿no te gusta el ruido? A ver, hay momentos en los que viene muy bien, ¿no? Este sentimiento de somos
50 personas y qué divertido y qué música y qué... Pero personalmente yo estoy un poco más tranquila y a mí esto de sentarme con un amigo me apetece un poco más. No tiene por qué ser sin alcohol, pero tiro más por ahí. Ahora, que sí que creo que realmente el factor económico influye muchísimo en que una persona elija o ir a un botellón o ir a tomarse unas cervezas. Es decir, si puedes pillarte por el precio de un tercio en Moncloa, claro, 3 litronas, pues obviamente te va a salir mucho mejor pillarte 3 litronas e irte al parque con tu amigo. La conversión, bar de Moncloa, litrona, al loro, pocas veces estamos hablando de un tercio, 3,50 en cualquier bar de Moncloa. Una doble cuesta 3 euros. Una litrona te cuesta 1 euro. Entonces, claro, y si es apura, todavía más barata. Justo, tampoco quería dar marcas, pero sí. No queríamos dar marcas, exacto. Laura, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado risas en torno al alcohol. Por ejemplo, exaltación de amistad. ¿Has hecho colegas con la botellonada? Es verdad que sí que te desinhibes un poco y que te animas más a hablar con gente de tu alrededor que no conoces, pero en realidad es que creo que quien hace eso cuando va borracho es que ya lo hace cuando no lo va. O sea, al final la gente que ya está predispuesta a ir a conocer a gente lo puede hacer perfectamente sin alcohol. Así que sí que es verdad que te dejas ir un poco más, pero que a lo mejor tendríamos que empezar a plantearnos, ¿no? Decir, ¿por qué no voy por la calle haciendo amigos y ya está, sin tomarme unas cervezas a su lado? Es que es un poco raro si lo piensas, ¿no? Sí, bueno, puede ser. A ver, Marta, ¿tú crees que la masa, por ejemplo, nos hace más hooligans? Yo creo que sí, en parte sí. O sea, creo que siempre hay los que son ya hooligans de por sí, que no necesitan ni alcohol, ni masa, ni nada, que simplemente lo son, pero luego hay aquellos que siguen a los que lo son. Entonces, cuando uno empieza, pues hay 10 que van detrás y solo les ha hecho falta ese uno. Pero hay mucha gente que aún así con la masa mantiene la cabeza fría y sabe lo que está bien, lo que está mal y lo que hacer y lo que no. Pero sí que con la masa nos volvemos todos un poco más despreocupados y nos animamos un poco. Ya, la verdad es que, o sea, ¿quién es el borracho de cabecera? Ojo con esos, ¿eh? O sea, que en poca broma, Paul. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú crees que al final hay alguna... O sea, ¿tú has tenido alguna consecuencia o algo por haber bebido demasiado algún día? O sea, ¿te ha pasado algo? En plan de, pues yo qué sé, pues que tú tengas una novieta o un noviete y te has dado unos besinchis con otra persona o alguna cosa que digas, qué liada. Aquí lo va a decir. Normalmente, ahora mismo que me venga a la mente te diría que no. Me pones un poco en un compromiso, pero te diría que no. Pero sí que es verdad que con el alcohol lo que pasa es un poco lo que decía Laura. Te desinhibes y haces igual lo que te gustaría hacer sin alcohol, lo terminas haciendo pues con la excusa y porque pues, tener el alcohol te conviene. Pero sí, obviamente con el alcohol siempre ha habido alguna cerveza de más, algún chupito de más que te ha arruinado la noche o que eso, pues que te ha hecho gritar de más, ser un hooligan de más, que al día siguiente piensas que te lo podrías haber ahorrado. Oye, y una cosa, por ejemplo, Sara, Ángel, no sé, ¿os preocupan las multas? ¿Cómo actúa la policía y este tipo de cosas? O sea, quiero decirte, ¿qué es lo que te preocupa cuando estás abriéndote tu chipi? O sea, me interesa. Si quieres, a ver, bueno, por favor. Que sí, pero bueno, eso es una cosa como que también es como, yo lo veo un poco desproporcionada porque estás en la puerta, yo que sé, de una sala, te sales de un concierto en descanso, que porque dentro te van a clavar un pastizal por beberte una cerveza, claro. Te sales a la calle, te la tomas y de repente te aparecen 2 o 3 policías y te dicen, a ver, documentación, multado, no sé qué, te quedas mira cómo como, te ríes, Ángel, como frío, ¿no? Porque te quedas frío de decir, madre, no habrá delitos mayores que vengan aquí a la puerta de la Siroco, por ejemplo, a ponerme una multa por estar viéndome una lata, pues no sé, pero bueno, que sí, que no se puede ver en la calle, pero bueno, siempre lo estaremos ahí haciendo las cosas. Sara. A ver, yo es que eso lo relaciono mucho con precisamente el tema de dónde y por qué es legal una cosa y dónde y por qué no es legal otra, y es justo eso, ¿no? Es más, tuvimos el otro día un encuentro muy amistoso, de decir, con la policía en la facultad, porque estás con tus amigos en la cafetería de tu facultad y puedes beber, pero si sacas la consumición, claro, ya ahí te puede multar. Entonces, pues bueno, tuvimos la suerte de que fue muy majo, se nos acercó, estuvimos hablando y maravilloso. Pero claro, más que el miedo, que también, porque bueno, yo una multa de, pues no recuerdo 600, cuánto está ahora, pero son 600, ¿no? Pues yo no puedo pagarla. Es decir, personalmente, no sé, igual hay gente muy afortunada que puede hacerlo, pero no es algo agradable que llevarte a casa. Pero más allá de eso, ¿no? Preguntarse, el decir, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Y por qué en tu local sí que puedo consumir, pero justo en la puerta al echarme un cigarro no puedo?
Claro. Ya, entiendo lo que es decir. Marta, ¿te has visto envuelta alguna vez en alguna historia de reyertas o que la policía, ¿sabes?, disuada a la gente y tú dices, Sí, de hecho yo estuve en la Mercè el día que hubo tanto barullo, creo que fue el viernes, y sí, estaba con unos amigos y nosotros estábamos tranquilamente y recuerdo que nos dijeron, subid para aquí que se está mucho más tranquilo, no hay gente, y estábamos subiendo hacia la fuente de Montjuïc y de golpe vemos que pasan un montón de camiones, de coches de la policía y que empiezan a bajar los antidisturbios y todo. Y iba con un amigo que me tenía que encargar yo de él y dije, nos vamos de aquí, y cogimos y nos fuimos porque lo último que quiero es que acabe yo metida en donde no me mandan. Wow. Pero sí que has visto, sí que he estado cerca de la situación, incluso en otro, al día siguiente tuve que acabar corriendo a pesar que no hice nada, y es una cosa que dices, jolín, podría no pasar nada, pero pasa. Wow, Paul, ¿tú te has visto inmerso en alguna cosa de estas? Bueno, en Madrid a lo mejor pues es otro rollo. La verdad es que no. Primero que en Madrid, siempre que he salido y he vivido fuera, no he visto ni un solo coche de policía, así que de momento aquí feliz. Y en Barcelona, por suerte, la verdad es que no. Sí que en las Mercès es donde más poli ves, porque se ponen ahí 75 furgones y si no hay que pasar por un sitio, no pasas por ahí. Madre mía, que no le pase nada a Ada Colau entonces, porque se llevan todas las lecheras a la Mercè. Pero eso sí que alguna vez pues se empieza a liar, hay una pelea, viene la policía y eso, te asustas más por... Hay veces que te van a venir y te van a poner la multa a ti que 1000 otras cosas graves que están pasando y ahí sí que falta más gente, pero bueno. Oye, yo tengo una anécdota y es que estábamos bebiendo en el Reina Sofía y es que yo cogí y, bueno, pues estábamos bebiendo obviamente y ahí llegó una persona. Y entonces, claro, pues empezamos a hablar, quiero decir, de tal, no sé cuántos, y era un policía, un secretón ibérico, Claro, pero vamos, de ley. Además. Y como yo le debía de hacer gracia y tal, y nos dijo, venga chicos, por favor, tal, no sé cuántos, tiradnos. Y fuimos tan sapos de hacer como que lo tirábamos, pero lo dejamos perfectamente caer la botella para luego después reciclarla. Claro. Chicos, la precariedad, es que eso es muy fuerte, Ana. Ya. Yo tengo un dato, porque me ha preocupado mucho lo del tema de la juventud, la juventud muy joven, menor. Y es que la Policía Municipal de Madrid ha advertido a los padres de chavales que se encuentran haciendo botellón que podrán, además de enfrentarse pues, a consecuencias jurídicas más allá de una multa, como por ejemplo la pérdida de tutela patria potestad. Porque salgan, porque se te escape el niño y se vaya ahí a pillarse la pedorrera y no sé, ¿qué te parece esto? Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo este tema, pero hoy por hoy eso también siempre ha sido posible. Quiero decir, yo es que soy trabajadora social, entonces cuando uno se enfrenta a la valoración de las tutelas y demás, lo que mira son los factores de riesgo de este chico, si tiene un entorno que le protege, que se preocupa por su bienestar y entonces eso es el que lleguen los chicos con comas etílicos o que se encuentren en botellones con 14 años a las 4 de la mañana, doblaos, pues ahí. qué mínimo que nos preguntemos qué hacía este chico y por qué ha llegado a este punto. No, si es que se ha escapado, pues que a los padres pues, no les importa. Normalmente a los padres les importa lo que hacen sus hijos. ¿Vale? Claro. Ana, y una cosa, por ejemplo, respecto de todo esto que estábamos hablando de la presencia policial en botellones, etcétera. ¿Sí? Tú como trabajadora social, ¿cómo lo vives, cómo lo ves? ¿Crees que es útil, no? Creo que cada uno en la vida tiene su función y yo entiendo que a todos nos sienta muy mal que nos pongan una multa. Pero claro, al vecino de la calle Siroco, de donde está el Siroco, de encima cuando salimos 4 o 5 a echarnos el punto de encuentro de acción botellón. Claro, ¿no? Entonces sí. Entonces, cuando salimos a dar voces y a vivir este momento de exaltación de la amistad, pues a lo mejor al vecino pues no le hace tanta gracia, claro. ¿no? Y como están los alquileres en Madrid... Claro. Ahí además, claro, encima... Claro, el local se supone que está acondicionado para el ruido y demás. Entonces, pues bueno... Pero, hombre, yo estaba hablando de salir en un intermedio y tampoco ponerte ahí a dar claro, gritos, pero luego ¿sabes? Tranquilamente. luego sale el otro, luego el de más allá. Entonces, al final, uno no molesta. Claro, el problema es que somos multitud. Y somos 25.000 personas. Pues estamos viendo una regañina en directo, Ana. Estamos viendo cómo regañamos a ponerme en plan boomer. Entonces, pero yo creo que no hace falta que yo comente esto. Vosotros lo habéis vivido en propias carnes, ¿no? ¿Cómo se queda un escenario después de 25.000 personas? Pues se queda...
cómo se queda. Si eso lo hiciéramos de manera habitual y no hubiera personas controlando, pues que pudiéramos todos beber donde nos diera la gana. Si todos hacemos en la piscina municipal, pues Estaba el ¿cómo agua. estaría aquello? Pues sería eso un orinal. Eso es una cosa, Nerea. ¿Tú como ambulancia has tenido que asistir a gente? Es que esto me gusta. O sea, Te ha gustado mi nombre. El concepto. Sí, o sea, quiero decirte, quiero hacerte como tarjetas de visita, ¿vale? Que sea Sí. Nerea Nerea Guadalajara, ambulancia. ambulancia. Sí. ¿Tú, por ejemplo, has tenido que vivir algún tipo de pues eso, asistencia a otro grupo o has visto alguna situación en la que has intervenido a mayores en este sentido? ¿O de momento no? Bueno, tampoco es que lleves 50 años No. asistiendo a botellones. Yo bastante poquito, pero no, nosotros sí que la mayoría de los botellones a los que hemos asistido ha sido como nosotros, un grupo pequeño que hemos sido pues 5 o 6 personas pues pasándoselo un poco por la noche. Pero hubo una vez que sí que al final se unieron como más grupos, que empezaron a venir más grupos de otros pueblos y tal, y fue como, madre mía, cuánta gente, y nosotros nos quedamos un poco como asustados de que hay demasiada gente, y al final nos fuimos, pero sí que luego nos enteramos de que fue la policía y que al final tuvieron que salir corriendo. Anda. Y Ay, claro, me encanta que todos los finales de los botellones es sean que salir corriendo. Pero es que Como diría la canción yo de no lo he Mara. vivido, pero yo creo que en plan, te tiene que asustar de que ves la policía y salir corriendo. ¿Y a dónde sales corriendo? Es decir, la policía también corre igual que tú. ¿A dónde vas? Ya. Yo eso no lo he vivido, no tengo la respuesta todavía, pero... Hombre, pero te puedes esconder, o sea, la policía Sí, va en hasta medio que de los llega. A ver, arbustos. tampoco yo quiero Lo dar aquí sé. consejos inapropiados, entiéndeme, pero ¿sabes a qué me refiero? Pero esto que estás diciendo, hay que salir corriendo, es que es una cosa que te lo juro, que me parece anacrónica, porque es que lo he vivido yo hace 10 años cuando tenía tu edad. 12 cuando tenía tu edad y había, pues nos juntábamos varios o lo que sea y había que salir corriendo por un cartón de Don Simón, o sea, quiero decirte, vergonzoso. Laura, te quería preguntar una cosa, ¿tu entorno adulto bebe? Sí, de hecho, cuando antes has preguntado que cuándo empezamos a beber, yo empecé a beber cuando mis padres decidieron que ya era hora de que esta niña se tome una cerveza aquí con nosotros, porque así nosotros podemos controlar que tú aprendas a beber, ¿no? O sea, yo recuerdo eso, mi madre preocupada porque decía, prefiero que bebas conmigo y que yo vea cómo te sienta y tal, que no que empieces a hacerlo a mis espaldas sin haberlo hecho nunca, ¿no? O sea que sí, mis padres siempre la cerveza, el vino y bueno, lo típico, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Mira los Grau, que parecen los Serrano, ¿eh? Vaya, vaya. Paul, ¿en tu casa también se ha bebido? Pues mira, mis padres están separados y por lo tanto he tenido una casa en la que mi madre no bebe casi nunca, o igual un mojito un día, una noche. Y en casa de mi padre ha sido más como en el caso de Laura, de siempre enseñarme a beber, y si te tomas una cerveza con nosotros, pues genial, y pues una copita un día de celebración, pero también muy, muy normalizado y muy más de aprender que de otra cosa. Marta, ¿y tú? ¿En tu caso también, tu familia? Sí, en mi caso, mis padres, la verdad es que no beben porque tienen una tolerancia además muy baja y simplemente beben una caipirinha o un gin tonic cuando hay una festividad o nos juntamos para hacer algo. Y yo pues empecé a beber pues este año, lo que es beber y probarlo. Me daban mis padres porque justo igual que Laura me decían, prefiero que bebas conmigo y que no luego salgas por la calle y te pase lo que te pase. Pero nunca he bebido demasiado en casa y en casa mis padres tampoco beben. Oye, Ana, ¿y qué opinas de que los padres nos inicien ahí empezando a mojar el chupete en cerveza? Esto es muy cultural, muy mediterráneo, ¿no? El ir enseñando desde pequeños a los hijos a consumir. Bueno, pues no es nada recomendable. Bueno, Ana, me toca estar aquí con la vara, ¿no? Pero... Bueno, es que, bueno, además que me ha parecido como Claro. una respuesta bastante lógica. O sea, esperaba que no me ¿A ti qué te dijeses parece? cuanto antes le untes el chupete al niño en el Vega Sicilia, mejor. Dale, vamos a darle biberón de calimocho. No, estas cosas no. Ni Coca-Cola ni calimocho en el biberón. No, es mejor tener una relación. Sí que es verdad que tener una relación abierta en la que puedas hablar y comunicarte con tus hijos, facilita pues, que tu hijo tenga una mayor autoestima y mayor criterio, mayor pensamiento crítico para que el día de mañana pues, no salga un chico ambulanciero, ¿no? Como Nerea, y que tenga sus propias decisiones y valore, ¿no? Y que sea capaz pues, de decir, pues esto me interesa y esto no. Bueno, ¿y qué vais a hacer este fin de Ángel? Pues... Buena pregunta, ¿eh? Pues no lo he pensado todavía. Abrimos hilo aquí. No sé qué iba a hacer este finde.
Pues creo que tengo un cumpleaños porque empieza ya casi la temporada Escorpio y tengo un montón de amigos que son de ¿porque ella. eres Tauro o qué? Yo soy Escorpio también. Anda, pues El mío es nos en llevamos breves. muy bien. No. Toma. Es en breves, pero tengo un montón de amigos que son ya, así que ahora empieza como cumpleaños así de seguido. Así Los que... escorpios, los alacranes os juntáis todos ahí en el terrario. Total, ahí. Total, muy bien. Pues nada, pues felicidades. O sea, pues cuidado. Igualmente. No, que yo soy Tauro, que eres bebé, Tauro. yo hasta mayo nada, pero que nos llevamos muy bien, Vale, digo. vale. Sara, ¿qué vas a hacer este finde? Pues buenísima pregunta. Sé que tengo el cumpleaños de una amiga, pero el plan va a ser tirarse en el retiro, no va a haber mucho más. Esperemos que haga buen tiempo. Sí, esperemos. Y que no haya nadie zurrándose la sardina en los arbustos, porque yo ya he visto a dos, ¿eh? A ver, es que hay zonas, es que hay que saber dónde ponerse. Ah, vale, Vamos a Sara. entrar en eso, será ya para otro vídeo, pero... Es que entre lo de salir corriendo con el cartón... Con eso también sales corriendo, el tal, porque me o sea, da susto. Salir corriendo y el otro, pues es que se está... Madrid es un lugar hostil para beber, para vivir, perdón, fallo freudiano. No para ambas. Laura, ¿qué vais a hacer este finde? Pues voy a ir a las fiestas de Girona, que ahora empiezan, así que también va a tocar un poco el controlarse, pero bueno, cuando vas en coche a los sitios siempre es más fácil, ¿no? El tomar la decisión de decir, mira, hoy no se bebe y no pasa nada y vamos a pasárnoslo bien igual, porque está claro que conducir y beber no funciona. No, es que está prohibido, de hecho. Desde aquí esto es un llamamiento que hacemos abierto a que no se puede beber y conducir. Marta, ¿qué vas a hacer este finde? Yo, pues mira, precisamente esta semana he dicho, este fin de semana no salgo, porque si te soy sincera, la voz que tengo ahora no es mi voz normal, es que llevo 2 semanas sin voz, porque yo desde la Mercè he salido prácticamente viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado. Y el último sábado pasado fui a Titus, que abrieron, y no tengo ni voz. Y en teoría el viernes tengo una fiesta de cumpleaños también, pero lo que sea salir de fiesta y eso no creo que no voy a salir esta semana. O sea, que os va a tocar perrear en el baño, o sea, un poco para esto. Paul, ¿qué vas a hacer este finde? Pues en el finde no lo sé, pero sé que mañana iba a salir y el viernes iba a salir, porque la semana que viene empiezo prácticas, así que pues aprovecho esta y salgo. Y nada, eso, y luego el fin de como pues estar aquí seguramente tirado en casa y prepararme para las prácticas. Paul, nos quedamos mucho más tranquilos con que si no haces nada este fin de semana, cubras esos dos días de festejo mañana y pasado. Claro. No, si no se sale el fin de hay que salir algún día, si no, ¿qué hacemos? Eso, ¿qué preguntas, Inés? Ana, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Uy, pues mira... Oye, pero ¿cómo que te crees que te iba a decir yo en plan de ¿vas a cambiar las sábanas? ¿Vas a cambiar el pensón? No, pues al retiro no voy a ir, al retiro. Porque me ha dado susto. Y bueno, estaré muy pendiente de los botellones de este fin de semana, que me están llevando a mí por la calle de la Amargura, pues vamos, pues con Acción Botellón, culebreando por todo Madrid para ver dónde podemos intervenir. Y a nivel personal, pues... me gusta mucho el deporte, lo hago mucho por las mañanas y cosas con mi niño, que tengo un niño pequeño, pues sí. Pues nada, a divertirse. O alguna cosa así. Pues ole que sí. Nerea, ¿qué vas a hacer? Yo estudiar. Tengo ¿Vas un a examen estudiar? de física este jueves y hay que estudiar. Nerea, qué bajón, hija. Un rolete o algo, cariño. Sí, a ver si cae, pero tienen que estar de acuerdo el resto también. Pero es muy populista el rol, ¿eh? Cuidado. No, es que tenemos que estar todos, si no, no se puede. Claro, es que si no... Y yo quería retomar lo de los padres. Por ejemplo, mis padres también me han dicho lo mismo de prefiero que pruebes algo con nosotros y ver cómo te cae, pero yo creo que también los hijos pueden decir, pues no quiero, no voy a tomar. No quiero beber contigo, papá. No es que no quiera beber contigo, es que no quiero beber y no voy a beber ni contigo ni con nadie. Y no que porque el padre también te obligue o te diga, venga, puedes beber, o te dé la opción, no significa que vayas a hacerlo libremente o por obligación. Absolutamente. Nerea, eres la ama de tu destino, ¿eh? Pues sí. Qué barbaridad. Vaya curita de humildad que nos has metido. Pues chicos, esto era todo. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, este ratito tan agradable que hemos pasado. Beber, consumo con moderación, claro, ¿qué os vamos a decir desde aquí, chicos? Pues yo que sé, es que yo también he pegado mis pedorreras. Ahora tengo que decir que he dejado de beber. O sea, que decirte que no en plan porque fuese alcohólica, sino porque he dicho yo, pues chica, llevas, yo qué sé, 10 o 12 años bebiendo con regularidad y para celebrar cualquier cosa no vincules tu ocio todo el rato al mundo alcohol. Pero bueno, eso ya es una cosa que puedes hacer o no, o puedes hacer ya cuando pues seas vieja como yo, ya está, y no hay más. Y no quiero que me llamen anciana, quiero que me llamen vieja. Pues para todo lo demás, como siempre, seguidnos en nuestras redes sociales, os leemos por aquí en comentarios y ya está, y gameplays@RTV para todo lo demás. Y a todos mis
pues barcelonuis del Zoom, barceloní madrileño también, Paul, os mandamos un besito muy grande y nada, pues que nos vemos por las calles, chicos. Un beso, que vaya bien. Adeu.